Lo que llama poderosamente la atención es que nadie se atreve a cuestionar a la hermana sobre la razón real por la que no tiene la custodia de la menor. En cambio, se acepta sin más esa versión tan conveniente y poco creíble que pretende hacer creer que ella trabaja sin parar, que su jornada se extiende hasta la tarde y que, por voluntad propia, habría cedido la custodia al padre. Es absurdo pensar que alguien se trague semejante excusa improvisada, lanzada al público como si fuera un hecho incuestionable, y que nadie haga preguntas incómodas ni exija una explicación. No se indaga en por qué no ostenta la custodia esta mujer, a pesar de que, como se ha mencionado, los casos en que se retira la custodia a una madre son muy concretos y no se toman a la ligera. Por ejemplo, podrían ser motivos relacionados con problemas de salud mental o con adicciones, dos circunstancias que encajarían en el perfil que algunos insinúan pero que jamás salen a la luz ni se abordan públicamente. ¿Por qué se evita ese tipo de verdad? ¿Por qué no se habla abiertamente de lo que realmente ocurre en esa casa? Se dice que hay un movimiento constante, personas entrando y saliendo en horarios poco habituales, especialmente hombres, lo cual sería algo bastante grave y preocupante. Sin embargo, todo esto se omite convenientemente porque no interesa desviar la atención hacia esos detalles que podrían manchar la imagen que algunos quieren preservar. Lo que realmente parece importar es desatar una campaña contra Gloria Camila. De paso, contra Ortega Cano y el resto de su familia, sin importar qué hagan ellas o qué tipo de personas sean en realidad. Los que sí merecen el escarnio público son ellas, mientras que las verdaderas sombras que acechan y las incongruencias no son siquiera mencionadas. Todo esto me parece una gran falta de ética y una muestra clara de cómo se manipula la narrativa para favorecer ciertos intereses. Se intenta justificar esta postura diciendo que, dado que se sabía que este tema iba a salir a la luz, mejor anticiparse y hablar antes de que Gloria Camila pudiera pronunciar palabra. Pero ese intento de controlar la historia no engaña a nadie. El argumento es débil y no sostiene la realidad. Desde el principio, la versión de Tamara no convenció a casi nadie, y aún así, se la ha protegido y utilizado para generar contenido mediático que se vende como imprescindible, aunque solo sea un producto prefabricado para el morbo y el espectáculo. Telecinco está explotando este conflicto hasta el límite, y aunque se han desprendido de ciertos colaboradores y equipos que en el pasado contribuyeron a la mala imagen del canal, han incorporado a otros que parecen no aprender la lección. Siguen apostando por la polémica, por la controversia y por alimentar un programa donde la audiencia cae en picado, pero donde persisten con la misma fórmula: más sangre, más drama, más espectáculo. Todo esto resulta cansino y deleznable. En lugar de dedicarse a lo que verdaderamente importa, que es la protección de la infancia y la seguridad de los menores involucrados, se prefiere mantener un circo mediático que utiliza el sufrimiento de una niña como combustible para obtener réditos. ¿Dónde está el interés genuino por un defensor del menor? ¿Por qué no se apuesta por un programa serio que aborde los temas reales, con especialistas que puedan aportar contexto y soluciones? Si la muerte de una joven sirve de excusa para tratar estos asuntos, que sea con respeto y responsabilidad, no con sensacionalismo barato. Mientras tanto, la Fiscalía de Menores debería intervenir ya, no para silenciar debates en platós, sino para garantizar que se protege a esa niña y que sus derechos se anteponen a cualquier espectáculo. Sin embargo, lo que observamos es una normalización preocupante donde se convierte en habitual que una menor sea usada como arma arrojadiza en discusiones públicas, como si su dolor fuera solo un elemento más para alimentar la audiencia. Este es el núcleo del problema y la razón por la que urge poner orden y límites claros. Jesús Manuel Ruiz, en un artículo reciente, acertó al señalar que el verdadero daño está en la vulneración del interés superior de la menor, pero falló al poner a Gloria Camila y Tamara en el mismo plano, como si fueran intercambiables en sus roles. La realidad es que no es comparable quien responde a un ataque con quien lo inicia, ni quien se defiende frente a quien lanza insultos o discursos que rozan el racismo y la estigmatización. Algunos comentarios despectivos que se han escuchado sobre Gloria no pueden justificarse con bromas ni con el argumento de solo opino. Hay líneas que no se deben cruzar, y el respeto a las personas debe ser primordial, sobre todo cuando hay menores involucrados. Gloria Camila, con sus defectos y su carácter, no está montando una campaña de desprestigio, sino que responde a las agresiones que recibe en su propio espacio televisivo, donde se repiten una y otra vez fragmentos que alimentan el debate y el conflicto. La dinámica del programa es crear confrontación y mantener el interés a base de polémicas prefabricadas.
No es relevante si una persona se levanta con actitud desafiante o si otra lanza indirectas a través de redes sociales, porque lo verdaderamente grave es que una niña de apenas 8 años perdió a su madre hace poco tiempo y ahora está bajo tutela, situación que debería ser motivo suficiente para actuar con sensibilidad y prudencia. En lugar de eso, se convierte en el centro de un circo mediático que ignora las consecuencias reales sobre su bienestar. El antecedente del caso de Belén Esteban y Andreu en 2009, donde la Fiscalía intervino para proteger a una menor de la sobreexposición mediática, es una referencia clara que debería inspirar acciones similares hoy. Pero sorprendentemente, cuando el escenario es objetivamente más frágil y delicado, no hay la misma respuesta institucional. Se permite, semana tras semana, que la niña sea usada como recurso para ganar autoridad moral o para sacar ventaja en una disputa televisiva. Esto no puede seguir siendo así ni un minuto más. No se trata de proteger ni demonizar a nadie sin fundamento, sino de evaluar los hechos. Tamara participa en múltiples apariciones donde lanza ataques, descalificaciones e insinuaciones que fomentan discursos de odio. Gloria, por su parte, responde a esas agresiones y lo hace casi siempre en el contexto de imágenes y situaciones que ella no genera. La desproporción es evidente y quien sufre en medio de este fuego cruzado es la menor, que no puede defenderse y que es expuesta hasta el cansancio. En medio de todo el ruido mediático que rodea este caso, aparece una pregunta fundamental que nadie parece tener el coraje de plantear con la claridad y contundencia que merece, y es una pregunta que debería estar en el centro de cualquier análisis serio. Si se habla tanto sobre la custodia de esta menor, sobre las polémicas familiares, sobre las supuestas irregularidades y supuestos conflictos, ¿por qué nunca se aborda el asunto con la responsabilidad, la profundidad y el respeto que realmente demanda? Esta cuestión no es trivial, ni un capricho de quienes abogan por un periodismo más riguroso. Es la base misma para entender cómo se está tratando un tema que afecta directamente a una niña cuya seguridad, estabilidad emocional y bienestar deberían estar por encima de cualquier interés público o mediático. Es perturbador constatar cómo, en lugar de propiciar un debate informado y serio, los medios y los programas que cubren estos temas recurren a fórmulas ligeras, casi banales, que no hacen más que trivializar una situación que debería ser tratada con máxima cautela. En un país donde contamos con profesionales capacitados, instituciones dedicadas a la protección del menor y protocolos claros para casos como este, resulta incomprensible que no se invite sistemáticamente a expertos especializados, fiscales de menores que conocen a fondo la legislación y el marco jurídico que protege a los niños, psicólogos forenses que pueden ofrecer un análisis profesional sobre el impacto emocional y psicológico que estas situaciones tienen en la niña, trabajadores sociales que entienden el contexto familiar y social y pueden aportar un punto de vista objetivo y humano. La presencia de estos especialistas no solo aportaría rigor y profundidad, sino que también educaría al público, ayudando a que la discusión pública avance hacia un respeto verdadero por los derechos del menor y evitando que la conversación se reduzca a chismes y especulaciones sin fundamento. Sin embargo, lo que suele imperar en los espacios televisivos es algo muy distinto. Una tertulia ruidosa, desordenada, que se asemeja más a una reunión de bar donde se lanzan opiniones sin base y se favorecen las insinuaciones sensacionalistas por encima de los hechos confirmados. Se habla mucho, sí, pero sin sentido ni dirección. Se alientan juicios rápidos y superficiales sin que nadie ponga el foco en la dimensión humana que subyace a esta situación. Cuando se trata de la vida de una niña, de su estabilidad emocional y física, es una irresponsabilidad mayúscula convertir esa realidad en un espectáculo. Para ilustrar esto con un ejemplo reciente, basta recordar un directo de Antonio David en el que uno de sus colaboradores hizo insinuaciones gravísimas sobre la vida privada de la madre de la menor, lanzando afirmaciones que fueron tratadas como si fueran meras preguntas inocentes o curiosidades sin mayor peso. Pero esas declaraciones tienen un enorme impacto. No solo pueden dañar la reputación y la integridad de la madre, sino que también exponen a la menor a un daño psicológico difícil de reparar, dado que su entorno familiar queda expuesto a la opinión pública sin ningún tipo de protección o filtro. No se trata de evitar que se hable de un tema relevante ni de callar verdades, sino de subrayar que las informaciones deben manejarse con sumo cuidado, porque estamos hablando de personas reales, con vidas que pueden verse trastocadas para siempre por un titular o una insinuación irresponsable. Este comportamiento revela un patrón preocupante en los medios. Se privilegia el morbo y las especulaciones vacías antes que la información veraz y el respeto a los derechos fundamentales de los menores involucrados. La responsabilidad, sin embargo, no recae solo en quienes opinan frente a las cámaras.
Hay toda una cadena de responsabilidades que empieza en la plataforma digital que aloja el contenido, sigue por los canales que lo emiten y abarca a los productores, guionistas, directores y presentadores que forman parte de la creación y difusión de estos programas. Todos ellos, en mayor o menor medida, son corresponsables de permitir que estos temas se conviertan en un circo mediático en lugar de un espacio de reflexión y respeto. La protección de la infancia no puede depender únicamente de la ética individual o de la buena voluntad de algún tertuliano. Se necesitan normas claras, protocolos estrictos y mecanismos de supervisión que eviten la revictimización constante de los menores y garanticen que cualquier tratamiento informativo sobre ellos se haga desde el respeto absoluto y la dignidad que merecen. Esto implica, sin duda, que en cualquier programa donde se aborde un caso relacionado con un menor se utilicen exclusivamente datos confirmados, verificados y contrastados, que el enfoque sea siempre adulto, profesional y responsable, y que se cuente con la participación de expertos en el tema, quienes puedan explicar y contextualizar la situación sin caer en la creación de nuevas polémicas o en alimentar debates estériles que solo confunden y dañan. La televisión, la prensa y las redes sociales deberían asumir un compromiso firme con la verdad y la ética cuando de la infancia se trata, porque no hay justificación para convertir la vulnerabilidad de un niño en un recurso para aumentar la audiencia o generar controversias efímeras. Es probable que esta clase de contenido más serio y respetuoso no alcance los picos de audiencia que generan los programas basados en el escándalo y la polémica, pero lo que se ganaría a cambio es invaluable. Se evitaría que se normalice y se legitime la idea de que el sufrimiento de una niña puede ser utilizado como espectáculo para entretener al público. No se trata de ocultar información ni de impedir que se hable de temas complejos, sino de establecer límites claros que protejan lo esencial, el bienestar y la dignidad de la menor. Por eso, resulta urgente que las instituciones competentes, especialmente la Fiscalía especializada en menores y los organismos dedicados a la protección infantil, actúen con rapidez, contundencia y rigor. Mientras tanto, el espectáculo mediático sigue su curso, con platós llenos de frases grandilocuentes y discusiones superficiales que solo contribuyen a profundizar la exposición y la vulnerabilidad de la verdadera protagonista de esta historia. Una niña que, en medio de todo este ruido, sigue siendo la persona más afectada, la más frágil y la que debería ser protegida con todas las herramientas posibles. Solo mediante la imposición de reglas claras, el control riguroso de qué se dice y cómo se dice, y la exigencia de responsabilidades a todos los actores implicados en la producción y difusión de este contenido, será posible cambiar un escenario tan tóxico como el actual. No basta con aparentar equidistancia o tratar de dar a entender que el conflicto es simétrico cuando, en realidad, no lo es. Quien construye el espectáculo mediático es quien transforma una historia personal y dolorosa en un circo ambulante, mientras que la otra parte se limita a intentar recomponer su vida y proteger a su hija de un daño que va mucho más allá de lo visible. Comprender esta realidad es imprescindible para empezar a poner orden, sobre todo para proteger lo que verdaderamente importa. Una infancia que debe permanecer al margen de cualquier disputa mediática, una infancia que merece respeto, cuidado, sobre todo, protección. No puede ni debe haber excusas para que una niña sea moneda de cambio en una batalla pública que jamás debería haberse expuesto de esta manera. La sociedad, los medios de comunicación y las instituciones tienen el deber ineludible de asumir esta responsabilidad, de actuar con ética y humanidad para garantizar que esta menor no sea nunca más víctima de un circo mediático que solo la hace sufrir. Las marcas y los anunciantes tienen una obligación ineludible en todo este entramado, porque ninguna productora comprende mejor que su departamento comercial que ciertos contenidos deterioran la reputación de las propias plataformas. Por eso, si en verdad deseamos una transformación real del sistema, visibilizar quiénes y cómo financian determinados contenidos se convierte en un catalizador tan poderoso como la intervención directa de las instituciones. Precisamente, hablando de instituciones, no podemos olvidar el antecedente que mencionábamos previamente. En el año 2009, cuando la Fiscalía intervino en aquel caso mediático, fue debido a la presión ejercida por un defensor del menor que percibió que aquello que se presentaba como mero entretenimiento estaba provocando un daño acumulativo tangible. Hoy esa presión social sigue existiendo. Las redes sociales arden con debates, los comentarios piden un alto definitivo, y lo acumulado en semanas de exposición no es ninguna tontería. Por tanto, exigir una acción conjunta se antoja más que razonable. Una fiscalía estableciendo límites claros, cadenas corrigiendo el rumbo,
medios ajustando el enfoque y tertulianos dejando de premiar el descontrol verbal disfrazado de periodismo. Si alguien teme que esto represente censura, basta con respirar un poco. Proteger a una persona menor no es censura, es un acto básico de civilización. El famoso corte de Antón Flores, que algunos intentan utilizar para justificar a Tamara, encaja exactamente en el núcleo donde se deciden todos estos debates: el contexto. Ese fragmento no es una absolución como se vende, sino la evidencia de que existe una manera específica de interpretar el caso que minimiza todo el circo mediático del fin de semana. Si lo escuchas con atención, esa frase aparentemente inocua es en realidad el hilo conductor para desarticular toda una narrativa construida a medida. Lo que sigue será un análisis pormenorizado, cruzando ese fragmento con lo ya emitido y exponiendo lo que nadie se atrevió a decir en el plató. Cuando la televisión te exige que cuentes todo, rara vez se refiere a la verdad, se refiere al personaje que genera ingresos. Ese corte no absuelve a nadie, desenmascara el truco. Antón Flores no describe la realidad, sino que la ordena para que encaje en un personaje televisivo. Escuchado sin adornos, esto queda completamente claro. Por eso hoy procederemos a diseccionar esa pieza sin reverencias ni iluminaciones externas, partiendo de lo literal, pasando por el contexto y concluyendo con el aspecto performativo. Literalmente, el clip se presenta como una pausa en el conflicto, sugiriendo que Tamara habla desde el dolor y que su aparición en pantalla está justificada por la necesidad de proteger a la familia. Se indica también que, aunque a veces se acerque a la agresión verbal, es porque se siente provocada. Este marco, que parece empático, es en realidad una coartada clásica porque desplaza la responsabilidad de lo que se dice y cómo se dice hacia una excusa emocional. El duelo, que nadie discute pero que tampoco debe permitir convertir a una menor en blanco de ataques. La palabra clave aquí es justificada. Ninguna justificación convierte en legítimo lo que infringe los mínimos estándares de protección. Ahora, entrando en el contexto, ese mismo clip circula justo cuando la versión de Tamara se tambalea ante preguntas incómodas sobre custodia, límites o motivos, y el mensaje implícito es no la ataquemos. La comprensión de su dolor funciona como paraguas para sostener su presencia sin responder a lo que verdaderamente importa. No es casualidad que la escaleta use este momento para resetear la conversación con el clásico "vamos a ser humanos" y acto seguido coloquen un rótulo con la frase más ofensiva del programa. Así se repite el ciclo, porque la compasión en televisión, cuando no se traduce en un cambio real en el tratamiento del caso, se convierte en un simple maquillaje estético, no en ética. Llegamos a lo performativo, que es lo decisivo. ¿Qué consigue en realidad ese fragmento? Sencillamente legitima, con un barniz de sensatez, el mismo circuito que premia el descontrol verbal y desactiva la crítica con un "aún no todo vale", que suena bien pero se queda en nada cuando minutos después se sigue exponiendo indirectamente a la menor. Sobre todo, reinstala una falsa simetría en la que todos están mal, todos hieren y todos deberían bajar el tono, que equivale a decir que nadie es responsable en particular. Y si nadie tiene responsabilidad, nadie corrige. Por eso este vídeo no busca derribar a un opinador, sino desenmascarar un mecanismo. Y cuando se entiende este mecanismo, se puede medir claramente. Primero, ruido que tapa datos. Segundo, emoción que blanquea ataques. Tercero, empate moral que paraliza cualquier cambio. Para verlo en acción basta observar la coreografía. Cuando el fragmento entra, el programa se autopercibe como equilibrado. Se cita a la niña para exigir respeto. Acto seguido, se reproduce el corte de Tamara que originó la polémica bajo el pretexto de contextualizar. Insultos con música de fondo. Eso no es contexto, es preparar la bala para el siguiente bloque. Ahora demos un paso más y analicemos cómo este tipo de piezas moldean la percepción de la audiencia, porque no solo importa lo que se dice, sino cómo lo procesa quien ve. El fragmento genera empatía hacia Tamara, duelo y desconfianza hacia quien la cuestione. A quienes se critican se los pinta como acosadores y en ese eje se sitúa a Gloria como la otra, la que ataca desde su sofá, como si responder fuera equivalente a iniciar, como si decir basta fuese igual que lanzar insultos. Ahí reside el problema de fondo, confundir reacción con agresión para vender una falsa neutralidad. Y para convertir el análisis en herramienta práctica, propongo un filtro sencillo para evaluar futuros programas, un triángulo de veracidad, pertinencia y protección. Veracidad. ¿Hay pruebas documentales o solo opiniones? Pertinencia. ¿Aportan claridad o solo ruido emocional? Protección. ¿Se evita usar a la menor como recurso dramático? Si dos de esos tres aspectos fallan,
Lo honesto es cortar la emisión, no embellecerla. Y si alguien dice es que la audiencia manda, recordemos algo incómodo. La audiencia responde a incentivos y cuando se ofreció buen periodismo en temas delicados, la gente lo valoró. Lo que se está agotando no es la audiencia, sino la adrenalina barata que confunden con interés. Volviendo a Antón Flores, su intervención podría haber sido valiosa si, tras pedir calma, exigiera estándares claros, mencionara explícitamente que la niña queda fuera del guión y propusiera sustituir tertulianos por expertos cuando se hable de custodia o duelo, pero no lo hace. Por eso, en realidad, sirve más al espectáculo que a la solución. Y aquí no estamos solo para diagnosticar, sino para proponer cambios que cualquier producción puede aplicar desde hoy para que la palabra pasión no sea solo un adorno. Si se invoca el duelo, debe suspenderse la reproducción de insultos bajo el pretexto del análisis. Si se apela a la protección, debe prohibirse cualquier referencia operativa a la menor. Ni edad, ni hábitos, ni escenas. Si se pide respeto, cambian las voces. Entra un jurista especializado en infancia y sale el tertuliano que vive de los adjetivos. Y quizá te preguntes qué tiene que ver esto con Gloria. Todo, porque el mismo marco que exige empatía con Tamara niega la posibilidad de diferenciar causas y efectos cuando es Gloria quien responde. Por eso en columnas como la de Jesús Manuel se cuelan frases que equiparan comportamientos para luego denunciar el estado de cosas, lo que es como apagar un fuego echando gasolina de neutralidad. Que quede claro para que nadie juegue a la ambigüedad. No es lo mismo salir a descalificar por un plató que responder a una pieza arrojada contra ti, y esa diferencia es crucial cuando hay una menor en medio. Para cerrar esta parte, si en serio hacemos caso a lo que pretende el fragmento de Antón, bajar el tono y cuidar, el primer afectado debería ser el propio programa que lo emite. Cuidar no es pedir calma para luego llevar al siguiente bloque el titular más dañino. Cuidar implica renunciar a ese bloque, trasladar el foco al marco legal, a la posible intervención de la Fiscalía, a los recursos para acompañar el duelo infantil. Sí, eso es menos espectacular según los viejos manuales, pero precisamente esos manuales son los que han dejado a las cadenas sin credibilidad cuando tocan la infancia. Por ello este canal asume un compromiso editorial. Cero tolerancia a la instrumentalización de la menor, cero complicidad con la falsa equidistancia que iguala lo que no es comparable y cero miedo a pedir intervención cuando es necesario, porque la libertad de expresión nunca fue excusa para dañar a un niño. Y ahora sí, vamos con la última parte, donde pondremos nombres y responsabilidades editoriales claras, estableceremos un protocolo operativo para platós digitales y directos y haremos un cierre emocional que devuelva el protagonismo a quien nunca debió perderlo. La niña, su silencio, su derecho a la privacidad y nuestra obligación, también la tuya como espectador, de exigir un periodismo que dignifique la infancia y no la utilice como mercancía.